Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Humberto Primo al Día. ¿Cómo les va? Estamos disfrutando de este maravilloso invierno con mucho frío, eh, días secos, así que, y con la pandemia que no nos da tregua. Pero bueno, es lo que nos tocó. Y quiero contarles que tenemos un programa interesante, un programa eh, muy interesante porque tenemos primero una nota con el coordinador general del Grupo Trascender, Osvaldo Charlo, licenciado en Psicología, que realmente es una nota para no perdérsela y para mirarla 2 millones de veces, porque fue una entrevista divina con una persona más allá de tener un conocimiento amplísimo sobre las adicciones y todo lo que esto significa, ¿no? También comprometida. A ver, a veces uno no encuentra palabras para definir a una persona como profesional, pero cuando uno nota y siente, porque esto se trata de sentir, que hay un compromiso interno para con su profesión, esa chispa que sale desde la mirada, desde los ojos, sintiendo pasión por lo que uno hace, es maravilloso. Y eso es lo que me pasó con Osvaldo. A Osvaldo lo entrevisté hace más de un año, cuando hizo la presentación, no, miento, cuando, tal vez ya 2 años, cuando vinieron por primera vez junto a un compañero de trabajo que no recuerdo quién es, a Humberto a dar una charla sobre el tema de adicciones, y esto llevó a que el año pasado se formara o conformara el Grupo Trascender. Así que, bueno, creo que esta va a ser una de la primera, pero no la última entrevista que vamos a realizarle a Osvaldo Charlo sobre el consumo problemático de sustancias y sobre las adicciones. Y cuando hablamos de adicciones, no solo es ser adicto a la marihuana, adicto a la cocaína, adicto al éxtasis. Las adicciones de este tipo comienzan con el alcohol, que mucha gente no lo cree, que cree que la adicción comienza con un porrito, con un cigarrillo de marihuana. Lo interesante sería esto, y que lo escuchen, como habla de los papás, el compromiso afectivo y el lazo familiar de las adicciones, y las adicciones es terrible. Y sería tan interesante que los papás entiendan, que se comprometan y que se ocupen y preocupen de sus hijos, porque es fundamental. Y bueno, nada, decirles que es una nota muy cálida, muy amena, y que quiero compartirla con ustedes, y que por favor les pido que no solo presten atención a determinadas cosas, actitudes de sus hijos, sino que los acompañen, que los escuchen, que les presten atención. Y muchas veces la adicción a las redes sociales, la adicción al celular, la adicción a comprar cosas, es también un llamadito de atención, porque no solo se es adicto a consumo de sustancias, al alcohol, al cigarrillo, sino que hay adicciones a las cuales uno no les presta atención o no las toma como tales, y lo es. Quiero compartir esta nota con ustedes y, bueno, decirle gracias nuevamente a Osvaldo por tan lindo espacio, y lo vamos a tratar de repetir porque me parece interesantísimo e importantísimo el tema de la prevención. Creo que lo dije en la nota con él, la premisa fundamental cuando empecé en la televisión hace 21 años y medio fue esto: prevenir. Y creo que los medios de comunicación tenemos que ponerlos, o quienes estamos en los medios, ponernos las pilas y entender que de eso se trata, que en los medios de comunicación puede haber programas de cualquier tipo, pero que sirvamos para algo quienes estamos en los medios de comunicación. Y servir para algo, ser útil, significa esto: llegar, aunque sea a una persona, y que esa persona pueda transmitírselo a otras sobre temas importantísimos y que llevan a salvar a la sociedad. Así que comparto con ustedes esta nota.
Osvaldo, ¿cómo estás? Gracias por esta visita. No, bueno, gracias a vos también por brindarme el espacio y poder No, estar acá. realmente para mí es un placer y sobre todo este tema tan candente, tan actual y como hablábamos recién fuera de cámara, que crece día a día, ¿no? Como es el tema de las adicciones, esta problemática que no tiene edad, no tiene clase social, no tiene estratos culturales, afecta a todos. Sí. ¿Cómo llegas a trabajar en este tema? Bueno, sí, lo mío, después me terminé dando cuenta que había una parte personal, porque llegué casi por casualidad. Yo me estaba terminando en 2011 la carrera, me recibí en junio del 2011. Digamos que sos licenciado en psicología. Licenciado en psicología. En junio yo defiendo mi tesis y en julio me dan la oportunidad de comenzar a trabajar en una comunidad terapéutica. Comunidad terapéutica son tratamientos Sí, sí. residenciales donde están internados los chicos y chicas. Y bueno, dije, ok, voy a transitar a ver de qué se trata. Como cuando uno recién sale de la universidad, lo único que quiere es trabajar. Y a partir de ahí primero empecé a darme cuenta de la sensibilidad y cómo todo de una manera u otra tenemos algún tipo de vínculo con la problemática de la adicción. Y me empecé a meter más en el plano después intelectual, viajé a Córdoba, yo hice un posgrado en Córdoba, después en Buenos Aires, entonces comencé a meterme no solamente de cuerpo y alma, sino también desde el intelecto. Y bueno, a partir de ahí, hoy me considero un militante de la problemática, un militante, y me apasiona. Yo creo que quien encuentra el trabajo deja de trabajar. En cuanto a lo que es los consumos problemáticos, a mí me apasiona, me gusta muchísimo. No lo siento como trabajo. Qué bueno, sí, generalmente es eso, ¿no? Cuando a uno le apasiona lo que hace, no es trabajo. ¿Y qué es lo que más te atrajo de esta problemática, de esta pandemia? Primero era el sufrimiento que había detrás del prejuicio, ¿no? Porque cuando uno habla de la adicción, está muy cargado de prejuicio, de un estereotipo, de estigma, ¿no? El delincuente, el vicio, el vago, la vaga, los malos hábitos. Entonces, cuando atravesé eso, lo primero que me impactó fue el sufrimiento que hay, el sufrimiento, la soledad. De la persona, del adicto. De la persona que tiene el problema. Eso fue como lo primero que es como que me atrajo. Y luego fue el empezar a darme cuenta, ¿no? El hecho de que, ¿no? Relacionándolo un poco con esto de que nadie está exento de padecer esta problemática, porque nadie está exento, y que qué tan ciego a veces somos, porque vivimos en una cultura consumista que nos invita, ¿no? Y que después nos condena. Estás hablando del consumo cultural. Lo que ese consumo que, que se sirve de toda la sociedad. Algunos autores lo llaman la revolución consumista. Claro, ¿no? La revolución consumista. Entonces, ahí es donde eso me terminó, la parte mía de militancia va por ese lado, ¿no? Como sacarte con determinadas personas. Yo ya hoy no hago clínica, hago entrevistas como el primer encuentro, y luego sí, los equipos continuos, bueno, inclusive aquí en Humberto Primo tenemos la misma modalidad de trabajo, yo acompaño en el primer encuentro y luego después el equipo continúa el proceso, y muchas veces llegan, ¿no? esos estereotipos de rebeldía y que la tienen re clara y que en realidad no tienen ningún tipo de problema. Y uno a veces juega con esa intención de, fíjate que vos te crees que sos tan libre y la cultura te tiene agarrado ¿no? de la boca. Son etapas de la vida también, ¿no? Sí. El consumismo, esa adicción. Yo reconozco que fui parte. Todo te atrapa, todo te llama la atención, no hay límites. Bueno, y esto pasa con las adicciones que afectan a la salud, al organismo. Siguiendo eso, Lili, yo creo que todos y todas tenemos de una manera un vínculo con algo que no quiero meterlo dentro del diagnóstico que nos vuelve dependiente, pero sí claramente hay un objeto ahí, uno o dos, que mayormente
nos lleva a que nuestra energía y nuestra atención esté ahí. Y después, como decís vos, al atravesar por etapas vitales de la vida, muchas veces los objetos o el consumo juega un papel. Tal cual. ¿No? Ya sea o para no enfrentar temas o para enfrentar temas, ¿no? Después que uno continúe, ya es otra historia, otro cantar. Pero... Bien. ¿Y qué tiene que ver para vos o cuál es la relación de la familia, la relación familiar, los vínculos con el tema de las adicciones? En este caso, creo que no se salva ninguna sustancia ni ningún objeto de consumo, porque uno puede tener un vínculo emocional que no es bueno y no es necesario que consuma sustancias, sino que puede consumir zapatos. Bueno, yo celebro Lili, tu sensibilidad y tu conocimiento de la problemática, porque es justamente uno de los objetivos y una de las premisas de sensibilidad que tenemos nosotros con el equipo de la localidad. Es que cuando uno habla del consumo, trasciende la sustancia. Entonces muchas veces las compras, las marcas, el juego, también es parte del consumo. El pertenecerá, ¿no? Las relaciones. Entonces, y volviendo a tu pregunta, claramente otra de las aristas, y es lo que lleva al cambio de paradigma en el consumo, es empezar a poner el foco en la familia. Porque todo el siglo XX el foco estaba puesto en la persona consumidora. Entonces, toda la atención, toda la energía, todos los objetivos terapéuticos, todos los dispositivos terapéuticos era para la persona consumidora. Sí, en alguno que otro, algún taller para la familia, ¿no? Pero como una cuestión de ayorno. Para mí, ¿no? Y gran parte de la cientificidad, pero estoy hablando yo aquí y me hago cargo de lo que digo, la familia es la primer célula social. Y si vivimos en una cultura consumista, claramente la cultura va a hacer mucho para que nosotros consumamos. Entonces, la pregunta es qué es lo que va a hacer la familia para brindar herramientas, ¿no? De autocuidado o de promoción de la salud para que esas personas o no se enganchen, o si se enganchen, porque como decís vos, y tengo que ser parte, no puedo ser como, no sé, como Zaratustra en la montaña, como un eremita. ¿Qué ¿no? tema? Tengo que ser, bueno, tengo que ser parte. Bueno, que no te quedes enganchado, ¿no? Sí. Que no te quedes enganchado. Entonces, sí. Inclusive se estudia mucho de, bueno, a ver, cuáles son los factores de riesgo que tiene la familia. A mí me gusta hablar de qué es lo que tiene las familias que no desarrollan miembros con un problema de consumo, ¿no? Poner el foco de qué es lo que hacen algunos, porque no toda la familia tienen un miembro con consumo. Personas que no, insisto, una cosa es consumir y otra cosa es ser consumido. Consumir, consumimos todo. Ahora, ser consumidos por ese consumo, no. Generalmente ahí entran, ¿no? El adicto, la dependencia, la adicción. Básicamente, la familia, lo que va teniendo estas familias que desarrollan como esos antídotos para que no haya miembros que tengan esta problemática de consumo, básicamente, primero, van desarrollando una flexibilidad de adaptar las crisis familiares. Vos hablabas hoy, Lili, de etapas. Ok, los seres humanos tenemos etapas, lo sabemos. La familia también tiene etapas. No es lo mismo una familia que no tiene hijos que una familia que empieza a tener hijos. No es lo mismo una familia que tiene hijos bebé cuando los hijos ya están cruzando la segunda infancia o que son preadolescentes o adolescentes. Esas son etapas. Entonces estas familias tienden a flexibilizarse y a reacomodarse. Es mucho más simple y no, bueno, criarlos a todos de la misma manera y tener el mismo estilo parental y maternal de la misma manera, pero en realidad eso, a veces, esa rigidez predispone a. Entonces, la idea es flexibilizarse e ir atravesando distintas etapas. ¿Vos querés decir que la familia, los papás, tienen que ser más flexibles a medida que sus hijos crecen? Ser flexibles y comenzar a entrar en crisis con ellos mismos para empezar a establecer estilos de crianzas, normas de convivencia, reglas
de convivencia, normas de comunicación o modos de comunicación, estilos de afrontamientos diferentes. Generalmente a un niño se le dice no, a un preadolescente se le dice no y se le tiene que dar la explicación. Y a un adolescente se le dice que no, se le tiene que dar la explicación y tiene que haber una predisposición para la negociación. Si uno no puede lograr esto, probablemente puede predisponer a que empiecen a generarse factores de riesgo. Esos factores de riesgo pueden contribuir a que haya un miembro con problemas de consumo. ¿Y qué relación tiene el nexo afectivo? ¿A qué me refiero? A ese padre demostrativo que acompaña, que marca presencia, que pone límites, porque puedo estar muy equivocada, pero me parece que muchas veces la falta de límites me refiero a decir es hasta acá, los papás le merecen ser respetados, un hijo no puede hacer lo que quiere, influyen en que el adolescente, el preadolescente busque cobijarse en otra cosa. Otra cosa que no es la común. Me refiero a una sustancia, porque sabemos todos los que consumieron y los que no consumimos, porque no tuve, tuve oportunidades de hacerlo, no me llamó la atención, a lo mejor en otras circunstancias de mi vida lo hubiese hecho, no sé, pero sabemos que no hace bien, sabemos que en el momento que la sustancia empieza a hacer efecto, uno pierde determinado grado de conciencia y no es responsable de sus actos. Entonces, te hago esta pregunta porque escucho a muchos papás con que son los papás perfectos, presentes, que pusieron límites, y que el hijo, hablo hijo-hija, ¿no? Sí. No saben por qué consume o no saben por qué tiene determinadas conductas. Sí, el afecto a mí me parece que yo creo que es la vértebra, ¿no? En realidad la espina medular en cuanto a poder brindarle esas herramientas de autocuidado a los hijos o hijas. El tema es que muchas veces también ese afecto se transmite de un modo que también tiene que ir, para mí, entrando en crisis y en flexibilidad. ¿En qué sentido? Primero que vivimos en una cultura donde transmitir el afecto para determinadas personas, y generalmente género masculino, es como una debilidad y una vulnerabilidad. ¿Un tabú? Es un tabú, ¿no? Entonces se transmite afecto tal vez a través de los medios económicos o instrumentales, pero no a través de la palabra y a través de acompañar en caricias, ¿no? O en connotar de manera positiva. Y claramente también este afecto va transitando por esas etapas. No es lo mismo un niño, un bebé, que por ejemplo un adolescente. Entonces para mí la transmisión de afecto es fundamental, es necesaria, y muchas veces cuando uno trabaja desde la terapia familiar, trabaja desde el punto de vista hasta de una pregunta circular. Bueno, preguntale a tu hijo, lo tenés acá, preguntale. Y en la pregunta es, bueno, vos, ni siquiera hay, a ver hijo, yo te quiero preguntar esto, ¿no? Entonces uno trata de ir acompañando ese proceso de transmitir afecto. Hablaste del límite. El hecho de, hay una gran crisis con la cuestión de los límites, porque claramente los hijos de hoy no son los hijos del siglo XX, como los padres de hoy no son los padres del siglo XX. Y pareciera que el poner límite es, en algunos casos es una cuestión de miedo, pero yo lo llamaría miedo a no poder tener la fortaleza de atravesar lo que te genera frustrar a un hijo, que es la culpa, principalmente es la culpa, y el no tolerar de que el hijo se enoje, ¿no? Entonces, porque no estoy dispuesto a tolerar que mi hijo no me dirija la palabra, cedo. Uno también trabaja mucho, ¿no?, en la importancia de que para poder ayudar a los hijos e hijas es necesario de que se le pueda poner límites. Entonces muchas veces en la terapia, cuando dicen, no, pero yo siento que mi hijo se enoja, entonces significa que está haciendo bien las cosas, ¿no? Es el indicador que tiene que estar haciendo bien las cosas. El adolescente por sí solo ya va a transgredir, ¿no? Vos hablabas de esta cuestión de
del consumo de la sustancia y que van a generar un placer y que va a generar como una... va a bajar el nivel de conciencia como para ser más inconsciente. Y la marca de la adolescencia es esa, ¿no? Es transgredir, es la búsqueda de mi propia identidad y mi propia autonomía. El problema es cuando se fusiona con padres y madres que no tienen sanado temas propios de ellos y que cuando tienen que frustrar a ese hijo sienten que están en deuda, entonces ceden. Cuando se fusiona eso es un indicador de riesgo, es un factor de que uno tiene que alarmarse, porque a través de esa fusión es donde la problemática o la cultura consumista puede ingresar. Y después me quiero quedar con esto, ¿no? Como para cerrar tu reflexión y pregunta. Que existen padres que son perfectos, ¿no? O que todo lo han hecho bien y se preguntan por qué sus hijos lo hacen. Primero, mi pequeña sugerencia es que puedan reflexionar acerca de la perfección. Sí, ¿no? Si lo han hecho bien todo, porque la verdad que, bueno, lo admiraría si lo logran, ¿no? Yo creo que uno se equivoca cuando no aprende del error. Y si estas personas creen que no se equivocaron nunca, me parece que se están equivocando. No obstante, ok, puede haber dentro del paradigma de la complejidad y de las verdades relativas, ok, puede haber, está bien. No obstante, eso no signifique de que la cultura haga su propio juego, porque cuando el hijo, generalmente preadolescente, comienza a nutrir con los grupos de pares y comienza a nutrir con las instituciones y empieza a crecer, la burbuja de la familia comienza a dilatarse y el hijo sale de esa burbuja. Y bueno, y ahí la cultura está. En determinados casos, los hijos lo van a hacer porque les gusta. Van a consumir porque les gusta. Y no es que van a consumir porque están triangulados por un problema de pareja no resuelto por parte de sus padres, entonces el hijo, para no atravesar ese dolor y ese sufrimiento que la madre le habla mal del padre, etcétera, etcétera, consume. No, hay algunos hijos que lo van a hacer, o hijas, por una cuestión de placer ficticio, a largo plazo, pero a corto plazo es un placer verdadero, que te genera el cerebro cuando uno consume droga, y que lo van a hacer por ese motivo. No porque hay un problema familiar, para eso también hay que estar preparado. ¿Y cómo podemos preparar a la familia para esto? Primero, viendo el video, la entrevista con nosotros, me parece a mí que es un muy buen puntapié, porque claramente la entrevista invita a la reflexión, invita a repensarnos, invita a reflexionar de que los movimientos, las culturas cambian, los tiempos cambian y que uno se tiene que ir ayornando y que la rigidez lo único que hace es terminar quebrándose. Y hay, a raíz de lo que estás diciendo, ¿está mal que a los hijos del siglo XXI les pongan límites como nos ponían a nosotros? Nosotros yo lo charlo con mis amigas contemporáneas y teníamos papás que nos ponían límites. Yo fui una transgresora total, rebelde, se te nota al extremo, y creo que mis papás vieron en mí eso y yo se los agradezco, los límites que me han puesto. Nunca estudié, dejaba los libros en el colegio, entonces al traer el boletín de calificaciones con malas notas no salía, no me pegaban. Este fin de semana no salís, no vas al cumpleaños de 15, y no me pasó nada. No se me ocurrió jamás, a pesar de mi rebeldía, transgredir el límite que me dieron mis viejos. Entonces lo charlo con amigas de mi edad, amigos, y me parece que está fantástico. Porque escucho a los chicos que dicen: tengo ventana en mi habitación. O sea que si los papás le ponen un límite por algo que no hizo bien. Salen por la puerta de emergencia. Claro. Entonces yo me lo vivo cuestionando. Entonces, teniéndote a vos acá, quiero aprovechar también para nutrirme, más allá de que le sirve a todos, si está mal eso. Yo lo llamaría utilizar el límite del siglo XX o el límite de antes, actualizándolo con el presente. Bien. ¿Y en qué sentido? Porque hoy, muchos dicen que nuestros padres fueron violentos. Hoy, sí, en realidad yo lo llevaría eso a un debate muy crítico, porque no estaríamos respetando el movimiento sociocultural.
Entonces, esas personas que probablemente van con esa bandera de decir que será violento o violenta, están parados ante un estandarte de un cambio cultural. Entonces, si están parados ante un estandarte de cambio cultural para decir esta persona era violento o violenta antes, con otra hora cultural, me parece que están entrando en crisis con ellos o ellas mismas. No, yo lo que creo es que lo que sucede es que hoy nuestros hijos e hijas tienen una inteligencia emocional diferente a lo que pasaba en el siglo XX. La revolución tecnológica e informática tiene mucho que ver. Sí. El tener acceso al conocimiento lleva a que estos hijos e hijas puedan tener una gran velocidad en cuanto a lo racional, gran rapidez mental a la hora de poder leer lo que vos estás leyendo de lo que yo estoy leyendo de vos, ¿no? Sería como una metacognición. Sí. Entonces los docentes son muy rápidos en ese sentido y a la vez son muy rápidos a la hora de expresar las emociones. Porque hoy estamos en un momento de la diversidad, del respeto de la subjetividad y de mis derechos, y si yo me percibo de determinada manera tener que decirlo, y de incluir, y de las relaciones abiertas. Entonces, esto en el siglo XX, ¿no?, tiene que ver con una cuestión donde la emoción era más reservado a la mujer, madre, ¿no?, y que generalmente expresarlo era visto una cuestión de vulnerabilidad. Entonces era poner el límite, sostener el límite. Yo el pegar directamente yo ya no lo comparto, ni antes ni ahora. El pegar es en realidad una frustración como persona, como padre o como madre, porque uno no puede hacer las cosas, entonces se enoja y externaliza eso hacia afuera. Cierro el paréntesis. Es el límite como antes, pero actualizado desde el punto de vista, a mí me pasa esto. Por eso te pongo este límite. Explicarlo. Pero explicarlo desde la emoción de la tristeza y de la vulnerabilidad, del corazón. Es porque uno lo que va descubriendo en la terapia familiar, donde cuando actúan y ponen el límite, lo hacen desde el enojo. Y no lo hacen desde el dolor y desde la tristeza que sienten. A ver, hija, yo entiendo que vos no me vas a entender a mí y no pretendo que me entiendas. Lo que yo necesito es sacarme esto de adentro. Cuando vos te vas y desapareces durante un día y yo no sé nada de vos, a mí se me parte el alma. Y entiendo de que eso es un sinónimo de darme cuenta que vos no estás haciendo lo que tenés que hacer. Pero tenés 16 años, o tenés 17 años, o tenés 18 años, seguís viviendo en esta casa. Claro, perfecto. No vivís como una emancipada. Vos vivís, cuando seas emancipada es otro cantar. Entonces, yo necesito primero expresarte lo que siento y segundo decirte que las reglas son así. Si vos vas a seguir saliendo de esta manera como si vos vivirías sola, actúa en consecuencia. Y si no, tenés que asumir. No, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de miles. Perfecto, súper entendible el mensaje. Está bien, está muy bien. Y el otro día cuando estuve con los chicos de Trascender, les pregunté, ¿concurre la gente, pide ayuda a la familia? Porque generalmente la persona que consume se niega. Y mucho se decía que si la persona, el consumidor, no está dispuesto, no quiere salir de esa adicción, no quiere dejar el consumo, no hay que hacer nada. Es muy común eso, escucharlo. Sí. ¿La familia pide auxilio? Sí, lo que yo estoy experimentando aquí en la localidad, la verdad que es muy, muy agradable. Yo tengo la experiencia de trabajar en otros dos lugares, entonces me da la posibilidad de hacer como un análisis también, si bien tengo un lado de investigador, entonces, pero también soy tengo mucha capacidad reflexiva, me gusta mucho reflexionar, entonces puedo compararlo. Lo que yo estoy viviendo con la localidad primero es desde este espacio, que claramente porque esto cumple una función trascendental en sensibilizar y en comunicar. El medio de comunicación es una herramienta preventiva fascinante, que claramente cuando cae en manos desinformadas o con otras intenciones, sabemos lo que genera. Entonces desde esto hasta lo que fue no solo la iniciativa, sino también el compromiso por parte de Mauro, del presidente comunal, de darle la seriedad que corresponde, ¿no? Porque muchas veces se pone, ¿no?, en palabras, y queda en palabra,
como una cuestión de, bueno, estamos haciendo esto, pero desde el fondo no se está haciendo nada, porque no hay recursos, porque no hay interés, no hay compromiso. Entonces, eso creo que todo ese acompañamiento más el compromiso y la involucración que me fue dando a mí el equipo Trascender, creo que funciona como una cuestión energética. Y la verdad que los casos han llegado, sí, en su mayor porcentaje, estamos hablando de aproximadamente unos 15 casos, lo cual por lo que es la localidad y desde que estamos funcionando, es un número que a mí me sorprendió. Sí, en un 80% de esa casuística, característica, la problemática llega, ¿no? O por otra institución, puede ser un centro de salud, puede ser una escuela, o puede ser el deporte, o por la familia, y que es ahí donde la capacitación es fundamental, porque uno cree que si la persona no viene no se puede hacer nada, ¿no? Como ya está. No, en realidad cuando uno empieza a trabajar con el contexto, con la red, uno empieza a generar el cambio, ¿no? Y las personas llegan, porque se terminan dando cuenta que también uno no los va a juzgar, no va a haber un prejuicio, y que uno va a acompañar el proceso que ellos tienen que transitar. Y esa franja etaria también, estamos hablando de 16 años hasta personas de 50 y pico de años, ¿no? Una franja. Por lo tanto es una experiencia donde también ahora, ¿no? El COVID nos ha jugado una mala pasada, no obstante nosotros nos seguimos transformando, pero estamos esperando ahora la flexibilidad de las restricciones, porque la intención nuestra es empezar a trabajar dentro de las instituciones. Entonces, trabajar con la parte del deporte, pero trabajar principalmente con las instituciones educativas. La intención nuestra es armar talleres preventivos con los preadolescentes, es decir, agarrar la franja de 12-13 años, que es la franja donde ya empieza la experimentación. El día antes, ¿no? Antes. Sí, habría que ir. La prevención es fundamental. Sí. Es el puntapié inicial, sí, ¿no? Sí. Porque es donde empieza, en la preadolescencia se empiezan a abrir puertas, ventanas y atrapan. Todo lo nuevo atrapa, porque es lo que vos decías antes, muchos chicos consumen porque los atrapó, porque les gustó, porque quisieron probar y no pudieron despegarse. Exactamente, esa es la gran trampa que tiene en el caso de las adicciones a la sustancia, la gran trampa. Y las personas adultas adictas al tabaco o adictas al alcohol, porque no solo la sustancia, ¿piden ayuda? Bueno, en realidad con situación de alcohol hemos tenido una o dos. El tema del alcohol y de la nicotina son dos capítulos a desarrollar, porque al ser sustancias aceptadas socialmente, es como que nunca se problematizan, y que cuando llega el momento de problematizarla, en realidad el avance de la enfermedad es tal que termina siendo ya crónica y no hay posibilidad de recuperación. Siempre se puede. Siempre. Hablo en primera persona. ¿Sí? El tema es querer, es poder y ser fuerte. Principalmente. He dejado 4 años de fumar y por una estupidez humana se dio el... volví. Ajá. Pero creo que todo se puede. Sí. A la comida, porque también es una adicción. Sí. Pero creo que en esta sociedad lo que más nos preocupa, hablo de esta sociedad nuestra y en el mundo, es, y lo que a mí particularmente son los preadolescentes y adolescentes, ¿no? Porque es la materia más fresca, digamos el futuro. Y la estrategia de neuromarketing y la lógica del mercado, por no tener nosotros una cultura preventiva y un estado protector para que esas personas que invierten para poder tener clientes más jóvenes y a largo plazo les dé más, tu análisis es exacto. No ponen lo que tienen que poner para generar a la par estrategias de neuromarketing. ¿Cuántas estrategias, cuántas propagandas nosotros vemos de que nos den herramientas de autocuidado a la par de las estrategias de venta o jugadores de fútbol? ¿No? Entonces, justamente es el futuro nuestro, es donde toda la lógica del neuromarketing y del mercado del consumismo apuntan para tener clientes a largo plazo durante más tiempo. Osvaldo, un placer y espero que esta sea la primera de muchas Lili, entrevistas, porque me encanta. Cuando empecé en televisión mi premisa fundamental era la prevención
Así que en todos sus aspectos, así que cuando quieras, cuando tengas un espacio, un tiempo libre, dedícalo a venir al canal y hagamos una entrevista porque para esto estamos los medios de comunicación, como vos dijiste. Si no, no tiene sentido este trabajo. Así Bueno. que un placer, gracias. Bueno, gracias a vos por el espacio y también te felicito por lo que haces. Oh, por favor, gracias.